Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de los códigos de pensamiento divino, que nosotros lo conocemos como letras hebreas. Y en esta ocasión le toca a la letra Het. La letra Het simboliza o quiere decir barrera. También representa la coraza de luz en el interior y todo lo que se requiere es esfuerzo y cuidado. Entonces, la letra Het viene a ser, como lo vimos en la clase pasada con la letra Zain, viene a ser una ayuda contraria. Precisamente por eso lleva la palabra barrera, simboliza la barrera. Y esa barrera hay que traspasarla, hay que conquistarla. Y ahorita lo vamos a ir viendo de acuerdo a las diferentes palabras al diferente listado que tenemos de palabras en nuestro lado derecho. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la palabra hat. La primera palabra que tenemos aquí, la palabra hat, que quiere decir terror. Ah, si nosotros observamos bien esta palabra, es similar, es similar a la palabra het, solamente que le quitamos la yod. Si nosotros le quitamos yod a het, queda hat, es decir, la letra het y la letra taf. Entonces, el nombre de esta letra het, obviamente que lleva el yod en medio, las dos letras taf y het o het y taf que rodean, por así decirlo, que rodean, una a la derecha y otra a la izquierda, componen la palabra terror. También refiere al miedo o al temor. Entonces, si nosotros lo relacionamos con nuestras categorías psíquicas, la noción del terror, pues obviamente nos parecería algo negativo. Pero si tratamos si tratamos de hacer morir nuestro propio psiquismo y penetrar en la ontología de los valores que nos son propuestos, podemos, podemos admitir que el que acaba de tener la experiencia de una muerte solo puede resucitar a la luz que le espera. De esta forma, el nosotros confrontarnos con ese terror, con ese miedo, con ese espanto, nos confronta y realmente tenemos pues sí, una cara diferente de la moneda. Es decir, vamos comenzando a ver la realidad sin ilusiones, sin espejismos, sin falsas percepciones. Detrás de una barrera, como es la de Hat, y oculta a la esencia, que en este caso es Yod, pues nos lleva
a una percepción un tanto a medias. Entonces, por eso es la parte de la barrera, por eso es parte de la barrera que nos va a hacer que nosotros trabajemos precisamente en nuestro interior, en nuestro interior y empezar a revelar la luz que hay en nosotros. Entonces, no hay, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, de esta palabra hat, terror, terror al conocernos, por ejemplo, al 100% a nosotros mismos y descubrir, pues sí, esa parte de la sombra que también es parte que nos integra, por lo menos en esta faceta humana. Muy bien, ¿cómo podemos entender esta otra parte de la palabra het como barrera? Lo podemos analogar como por ejemplo cuando nosotros leemos las leyendas, los cuentos, los mitos, que de alguna u otra forma personifican también a esas barreras en los guardianes del umbral. Muchas veces son personajes o son animales temibles. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la mitología griega y nos encontramos con la parte de los 12 trabajos de Hércules o los 12 trabajos de Heracles, es muy común esta parte del trabajo número 8 en donde Hércules tiene que vencer al dragón de las 3 cabezas, pero antes tiene que pasar el umbral y tiene que toparse con con Cerbero, el cancerbero. Entonces, este es un ejemplo clásico que tiene la mitología griega con respecto a lo que nos va enseñando esta palabra de Het. Entonces pueden ser personajes o pueden ser animales temibles, terroríficos a los ojos de cada uno de nosotros, pero que franquean ese posible nuevo umbral de luz. Cada uno de ellos no es sino un aspecto de la energía misma, con la cual deberá de medirse ¿cómo le podemos decir? Con la cual deberá medirse, pues sí, la propia energía que que está recubierta por la propia máscara o por la propia imagen aterradora. Obviamente, pues volvemos a lo mismo. Si nosotros todavía no hemos integrado la sombra dentro de nosotros mismos, es muy fácil que nos espantemos por cualquier cosa exterior. Cuando nosotros vamos integrando esa sombra de nosotros mismos, pues vamos reconociendo en el exterior que viene a ser parte de y que de ninguna forma nos debe de provocar ni temor, ni miedo, ni mucho menos espanto, y mucho menos terror, como lo vimos en en la primera palabra de Hart. ¿Por qué? Porque es parte de la energía misma en en un aspecto diferente, nada más. Uh, la palabra jatá, la segunda palabra que tenemos ahí, la palabra jatá, quiere decir pecado. Entonces, si nosotros vemos cómo está compuesta
por una Het, por una Tet y por una Aleph, vamos a entender bien la palabra. Het es barrera. Tet, la que está en medio, la letra Tet, quiere decir serpiente. Y Aleph refiere obviamente a la parte de la creación, a la esencia, a la parte divina. Entonces, este hatá, este pecado, es precisamente la barrera, Het, que se va a llamar serpiente. Es decir, que va a poner una barrera entre el hombre y la divinidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Satán, nos referimos a la serpiente, nos referimos al ego, pues es eso, simplemente una barrera, una coraza de luz en el interior. Y precisamente en esta parte, hablando de Hatá, pone a prueba el pecado, pone a prueba a Adán si realmente tiene las agallas y la capacidad de volver a retornar a su propia esencia y principalmente obedecer las leyes de la creación, las leyes divinas, las leyes ontogónicas. Y precisamente Satán, la serpiente, hacen su trabajo excelentemente bien. ¿Por qué? Porque constantemente nos están poniendo a prueba. Y las pruebas no se terminan, ahí siguen, ahí continúan. Nosotros tenemos que tener una nítida percepción de lo que realmente representa esta parte. Obviamente, Hatá, que quiere decir pecado, refiere a esta parte de que si no logro conectarme con esa luz interior, no voy a poder reconocer, no voy a poder reconocer a la divinidad en el exterior, en todo ser viviente. Entonces, ¿qué hay en el exterior que se opone a mi interior? Es decir, ¿qué es lo que divide el exterior y mi interior? Pues precisamente nuestra personalidad. Por eso necesitamos estar trabajando continuamente con esta parte de nuestro ego. Muy bien, entonces, otra cosa que hay que poner mucha atención en esta letra G es que es la 8. Su geometría es 8. Y precisamente cuando nosotros alcanzamos a rebasar el umbral, precisamente estamos pasando la muerte de las estructuras que se viven del 1 al 7. Hay que recordar que el 7 es un ciclo. Zain nos habla de un ciclo. Por eso nos dice Sakor Shabbat, recuerda el Shabbat. Es decir, después del 7 tiene que haber una pausa de introspección. Por eso lo que leemos en el Bereshit, y Elohim contempló su creación. ¿Por qué? Porque en la naturaleza misma tiene que haber una pausa para una próxima regeneración. Y es precisamente Het
la que anuncia esta salida del umbral. Entonces, es la muerte de las estructuras que se viven en el 7. Pero es la prueba, obviamente, del 8, la barrera, la que liberará al hombre con una nueva descarga de energías y que promoverá las estructuras interiores adecuadas para poderlas aplicar a su vida diaria. Entonces, fíjense, el llegar al 8, el constituirnos en el número 8, estamos recibiendo una nueva descarga de energías, repito, que obviamente va a reestructurar nuestra parte interior. Y esto que estoy diciendo es real, es literal. Cuando nosotros salimos o pasamos el umbral, llegamos al 8, nos salimos mucho de esa percepción de la ley de la naturaleza, que lo representa el 7. Nosotros cuando llega esta palabra de la naturaleza a nuestra mente, sí, en nuestra percepción decimos naturaleza y obviamente se viene a nuestra mente el mar, el cosmos, la naturaleza, el reino animal, la vegetación tan bella, con ese olor tan agradable que tiene, los ríos, los rachuelos, los lagos, los árboles, los frutos, los bellos minerales que podemos encontrar en la tierra, la propia especie humana, es parte de la naturaleza, pero precisamente lo que a veces no vemos o que vemos pero queremos evadir es que la naturaleza es implacable. Y eso creo que no lo vemos, pero no lo queremos ver, no lo queremos hacer consciente. ¿Por qué? Porque si no tenemos un estudio místico, un estudio sagrado, eh, siento que el ser humano, si lo concibe de esa forma, se va a sentir demasiado vulnerable. Por eso lo evade. Pero la naturaleza es implacable. Y al ser implacable, nos está hablando de la columna izquierda del árbol de la vida. Y obviamente también nos está hablando del rigor. Y obviamente esto lo podemos ver en el reino animal. ¿Cuál es la ley en el reino animal? La supervivencia del más fuerte, del que tiene más ego, ese es el que debe de reinar. Y no solamente lo vemos en la parte animal, también lo vemos en la parte vegetal y obviamente en la parte humana. Entonces, parte de la esencia de la naturaleza es esta parte. La naturaleza no tiene miramientos, es justa, pero muchas veces en esa justicia también hay mucho juicio. Por eso tenemos la ley de causa y efecto. Por eso tenemos muy concebidos esta palabra del karma. A toda acción le viene una reacción. Y esto es implacable. Tú quitas en un lado y tienes que poner en otro. Entonces, es parte del juego que tenemos que saber jugar, valga la redundancia, y tenemos que aprender a saber manejar
e incluso a superarlo. Y es precisamente Het que viene a representar el poder atravesar esa barrera a través de romper la coraza de luz en nuestro interior. De esta forma, Het también, de una forma oculta, representa la descarga de energías que va a reestructurar nuestra parte interior. Nada le puede ser aportado al hombre, esto lo tenemos que tener bien, bien claro. Nada le puede ser aportado al hombre desde el exterior. Los sucesos no pueden sino suscitarse en él. Los cambios tienen que ser en él. Ya sea por por dos vías, o por el rechazo o por la adopción. El único acontecimiento que determina la apertura de sus reservas energéticas es precisamente, pues sí, es precisamente la reestructura que él va a tener en su propia energía, pero ahora que lo va a poder canalizar, pues digámoslo así, adecuadamente. De esta forma, mm, por ejemplo, lo que comentamos hace un momento de la parte de Adán. Adán es el hombre, es el alma, pues es llamada a liberarse de las estructuras, primeramente del sexto día, posteriormente de las estructuras del séptimo día. Entonces, lo que él está pasando son pruebas, obviamente representadas por la serpiente, pero que constantemente están probando a Adán para si realmente está comprendiendo el mundo nuevo en donde está. Si realmente está comprendiendo las tinieblas, por así decirlo. Y de esas tinieblas, obviamente, el guardián es la serpiente, que también se le conoce a la serpiente como la barrera divina. ¿Por qué es divina? Porque el creador se lo encomendó a la serpiente. Tienes que ponerle barreras a Adán. Y hay de ti si no lo haces bien. Por eso comentábamos en un principio que la parte de la serpiente, de Satán, del ego, pues sí, lo hacen perfectamente bien. Cumplen cabalmente su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Irnos poniendo barreras. Pero, pero con nosotros, con nuestro trabajo interior, vamos a pasar esa barrera, vamos a pasar el umbral y vamos a llegar a la luz. Lo mismo pasa en un deportista. Si no vence el umbral del dolor, se va a quedar a cierto nivel. Tiene que pasar el umbral del dolor para realmente poderse medir competitivamente con otros deportistas. Solamente que aquí lo llevamos al ámbito espiritual. Y obviamente muchas cosas de esos dolores que nosotros tenemos que pasar, pues es precisamente a través de la vida diaria con las diferentes áreas de nuestra vida.
De esa manera, ah, de esta manera, constantemente lo podemos ver tanto en los mitos, en las leyendas, en los cuentos, y obviamente esto lo vamos a poder volver a ver en el estudio propio de la Torah. Un personaje que todos conocemos, por ejemplo, Moisés, que es el liberador del pueblo hebreo. Obviamente, con cuántas barreras no se encuentra en el trayecto, en el viaje. Tiene que vencer primeramente a Paró, el faraón, tiene que salir del Misraim, del Egipto, internarse en el desierto, saber trabajar con el pueblo hebreo y precisamente con el Eref Ra, es decir, con los que lo acompañaban, pero que realmente dudaban de este proceso. Y si nosotros hacemos un recuento de todas las pruebas que va pasando Moisés, por lo menos encontramos 10 en el relato de la Torah. Y obviamente aquí nosotros vamos percibiendo en el relato dos aspectos de la divinidad. Elohim, que le va poniendo las pruebas, pero otro aspecto de la divinidad es Yod Hei Vav Hei, que lo llevamos en el interior. Entonces, todas estas pruebas de alguna u otra forma hacen morir una falsa percepción en nuestro propio Moisés. Precisamente para que resucite una nueva dimensión, una nueva percepción. Por eso Moisés le dice, Hineni, heme aquí. Cuando le dice heme aquí es precisamente estoy aquí o heme aquí desde el alma, no desde mi personalidad. Por lo tanto, Moisés obviamente no fue hecho Elohim por una fuerza exterior, sí, una fuerza exterior, digámoslo así, arbitraria. Más bien, a través de las pruebas, es que nace el Dios en potencia, cuyas exigencias de la evolución obviamente llevarán a Moisés a conducir al pueblo hebreo a la tierra prometida y principalmente a vivir resurrecciones dentro de él mismo. Y no hay que olvidar que Moisés somos cada uno de nosotros. Entonces, la serpiente, ¿qué es la serpiente en el hombre? La serpiente es en el hombre el más sabio de los Hayat Hasadeh. Hayat Hasadeh es la tercera frase que tenemos aquí. Hayat Hasadeh, que quiere decir vivientes del campo, que, eh, que mal traducido le dicen, lo vamos a encontrar en la Torah, bueno, no en la Torah, en las Biblias traducidas al español, como animales del campo. Pero no son animales del campo, sino que son vivientes. Hayat, Hay es vida, Hayat, viviente. Hayat Hasadeh, vivientes del campo. Reverendo,
Ok. Entonces, esta palabra de Hayat Hasadeh, que se traduce como vivientes del campo y que nosotros lo encontramos como animales del campo. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, Hayat, Hayat, vivientes, Hasadeh del campo, vivientes. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo aquí? Estamos leyendo la palabra Het. Son las mismas palabras. Het, Yod y Ta. Nada más que en este concepto no es Het, sino es Hayat. Viviente. Viviente del campo. Entonces, podríamos traducir, se puede traducir el pasaje del Bereshit, es decir, del Génesis, como que la serpiente es la barrera más sensata del campo. La serpiente es la barrera más sensata del campo. Sensata en el sentido de la conciencia. El campo, Hasadeh, aquí está, aquí tenemos sola la palabra. La palabra Hashadeh o Hasadeh, si nosotros la observamos muy bien, muy bien, muy bien, aquí podemos encontrar otra palabra que está escondida. Podemos encontrar la palabra Shaddai. Y ustedes conocen ese nombre como un nombre de Dios. Shaddai, el Hay Shaddai, el Señor viviente o el Señor que da vida. La palabra Shad, la palabra Shad también refiere al seno. Entonces Shaddai es el que todo te lo da, el que te nutre, el que te vivifica. Eso es por una parte. Shaddai viene de la palabra Shad, que es seno, y el seno nutre, nutre al hijo. Shaddai, como está aquí en esta palabra, en la quinta palabra, Shaddai, Shin, Dalet, Yod. Yod vale 10. Y la palabra Hasadeh tiene una Hei al principio y una Hei al final. Y que curiosamente estas dos letras Hei suman 5, perdón, valen 5 y suman 10. Entonces, Hasadeh, también encontramos la palabra Shaddai, solamente que, digámoslo así, dividida. Hasadeh. Hei 5 al final y Hei con 5 al principio. Ese es un aspecto que podemos encontrar ahí. Entonces, Hayat Hasadeh es el viviente que tiene que realizarse en la tierra. Eso es por una parte. Este concepto es muy interesante. Es el viviente que tiene que realizarse en el campo, en la tierra. Tiene que descubrir a ese Shaddai. Tiene que darse cuenta de quién verdaderamente lo nutre, lo alimenta, le da vida. Y primeramente, o a la par, tiene que conquistar a su Isha, tiene que conquistar a su Eva. ¿Cuál es su Eva? Su propia energía adormecida que lleva dentro. Entonces, antes de continuar desarrollando este aspecto de Hayat Hasadeh, bueno, nuevamente aquí vemos en esta palabra
Nahash. Nahash, que quiere decir, obviamente, serpiente. La serpiente que dijimos que es la barrera divina. Se forma con una het en medio. La barrera aquí está. Nahash está compuesto por una nun que vale 50, que es desde donde nosotros venimos. Nosotros venimos de la nun, nosotros venimos de Binah, nosotros venimos del Edén. Nun representa ese estado de conciencia completo. Por eso vale 50. Recuerden que lo que vale 5, 50 y 500 está fuera de este plano humano. Y nosotros veníamos del plano humano, perdón, del plano divino. Solamente que nos encontramos con la barrera. Het, la serpiente, lo que nos tienta. Y es la barrera para poder alcanzar la letra Shin, que vale 300. 3. La divinidad, lo sagrado, el fuego eterno. Entonces, ¿qué está entre la Nun y la Shin? La prueba, la serpiente, la tentación. En el mito bíblico o en el relato bíblico, la serpiente ataja al hombre, es decir, a Adán, en su camino para verificarlo y ponerlo a prueba. Para ver si realmente Adán es capaz, es decir, nosotros, somos capaces de fluir con las leyes cósmicas que nos han sido expuestas y que rigen indudablemente la creación. Ya que estas leyes, como había comentado, son ontológicas, arquetípicas y también, sin duda alguna, absolutas. Entonces, con esta condición, el hombre puede seguir su camino y, como les decía, empezar la conquista de su Isha. ¿Qué es Isha? Isha es la mujer. Es decir, la conquista de sí mismo, la conquista de su propia tierra, la conquista de su propio campo. De esta forma, con esta condición, el hombre podrá emprender la gran aventura consigo mismo. Y si no lo hace, si no se realiza, si no lleva a cabo su propia realización, pues es como estar muerto en vida. La imposibilidad para el Bet, que Bet vale 2, la dualidad, de volver a encontrar a Aleph, la unidad, es lo que tiene que llevar a cabo el hombre. Tiene que desposarse de su madre, la materia, desposarse de su madre, para poder llegar a Dios. Es decir, tiene que cambiar su percepción humana y empezar a percibir desde el alma su vida. ¿Para qué? Para que pueda desposarse. Nosotros vamos a encontrar varios relatos de estos términos de desposamiento, desposarse de la madre, desposarse del padre, desposarse de Dios. El desposar se refiere a esta parte, a realizar nuestro propio trabajo interior para dejar de percibir lo que no es.
Entonces, de esta manera, la serpiente propone sutilmente a Adán transgredir la ley y comer desde ya el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere esta parte? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues es obviamente la multiplicación, la multidiversidad, que obviamente corona el crecimiento, la ley de la fuerza dinámica de la evolución material. Y desde ahí nosotros, los seres humanos, pues percibimos la vida a través de lo múltiple. Y si nosotros nos abocamos a estudiar lo múltiple, nunca vamos a acabar. ¿Por qué? Porque el universo es vastísimo, es vasto. Nunca vamos a conocer todo si lo estudiamos desde la diversidad. Sin embargo, cuando nosotros nos abocamos a estudiar el origen, la esencia y el comportamiento de la energía, curiosamente lo entendemos todo, lo comprendemos todo. Por eso el maestre José Manuel Estrada decía que tanto los científicos como los artistas estaban en la antesala de la divinidad. Solamente que ahí se quedan, pero se acercan a la antesala de la divinidad. ¿Por qué el científico se acerca a la antesala? Porque el científico estudia el comportamiento de la energía, porque precisamente estudia la matemática, las leyes de la física, pero solamente se acerca. Ahora lo que tiene que hacer el científico es realizar eso en su interior para que realmente pueda adquirir ese estado de conciencia latente y no solamente se quede en el estudio. Entonces, si nosotros estudiamos el origen, la esencia, el comportamiento de la energía, lo vamos a comprender todo. Un matemático, por ejemplo, un actuario, puede encajar en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento matemático. Y todo es matemático. Entonces, todo lo puede entender el proceso de diferentes áreas que obviamente no son las suyas, pero que fácilmente se puede adaptar. ¿Por qué? Porque entiende la matemática. Hay una estructura dentro de la propia evolución material. Aún así, aún así también necesita desarrollarlo interiormente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conquistar nuestra Eva, conquistar nuestra mujer interior. ¿Qué es esa mujer interior? Nuestra tierra, el campo, el Hayah Hashadeh, vivientes del campo, es decir, aquellos conquistadores de su propio interior. La palabra Hatá, la que ya vimos, la palabra Hatá, la segunda palabra, que vimos que era pecado, y que vimos que tanto la Het como la Tet representan barreras. Het es barrera, Tet es la serpiente, es la tentación. Entonces estas dos barreras se vuelven obstáculos para el Aleph final, es decir, para la realización de tu propia tierra prometida. Esta palabra está hecha del verbo hatá, que también quiere decir faltar, errar la meta o pecar. Tiene esta categoría, esta palabra. Faltar,
errar la meta y también pecar. Por eso se le toma como pecado. Entonces, la visión asombrosa de estas dos dimensiones de la serpiente, que a partir de ese momento, Adán conocerá, es decir, la potencia de lo que él realmente es, que es energía divina, así como también el proceso de la muerte, así como la potencia y la vida. Es decir, en nosotros hay una latente potencia hacia la vida, si es a través del alma, pero también una potencia hacia la muerte por la parte de la percepción o de la falsa percepción humana. Y eso es lo que viene a vivir el alma, eso es lo que viene a vivir Adán. Eso en otra categoría también se le llama vivir nuestro propio desierto, nuestro desierto. Es decir, que conoceremos al ser atacados por las serpientes, es decir, por las constantes tentaciones a todo nivel. Entonces, en el Bereshit, en el Génesis, Adán es un potencial energético. Nosotras, las almas, somos un potencial energético. Y que aquí viene un comentario muy asombroso, porque en el talón, literalmente nuestro talón, por eso ahora comprendemos por qué a los niños, a los recién nacidos, les hacen una pequeña, les realizan un pequeño piquete en el talón. Uno pues se pregunta por qué en el talón. Y obviamente este conocimiento ya tiene milenios. Este conocimiento ya tiene milenios. Ya que Adán es un potencial energético, en el talón, es decir, en el nacimiento de las energías, se dice que la serpiente ataca a Adán o muerde a Adán en el talón, y no solamente vemos esta parte, en el relato de la Torá, sino también lo podemos ver en diferentes mitologías. Por ejemplo, este personaje que es herido, Aquiles, que es herido en el talón, y una vez herido en el talón, pierde totalmente la fuerza. Fíjense, pierde totalmente la fuerza. ¿Qué fuerza? Precisamente la serpiente lo que impide es que estas energías asciendan hacia la realización. Esta serpiente, o nuestras propias serpientes, porque esas serpientes también somos nosotros, es nuestra percepción egoica, es nuestra percepción humana, es nuestra falsa percepción. Esas serpientes, que son nuestras, se volvieron también o se vuelven en contra de nosotros mismos y que también nos condenan a comer polvo. Este es otro concepto que se maneja mucho en la Torah. Comer al hombre desde su punto de partida. ¿Por qué? Porque porque el hombre está hecho del polvo sacado de la tierra. Por eso encontramos en la liturgia, polvo somos y al polvo volvemos.
Es decir, somos eternos y a la eternidad regresamos. Y de esto se trata el trabajo de la serpiente y de esta palabra del concepto Het, como barrera, coraza de luz en nuestro interior. Entonces, todos estos relatos, un animal tiene que atacar al talón. ¿Qué es el talón? El nacimiento de las energías de nuestra propia alma a desarrollarse, para que asciendan a su propia realización. Entonces, cuando es herido el talón, esas energías ya no ascienden, se quedan aletargadas. De esta forma, frente a estas serpientes, o frente a esta serpiente, Yod-Heh-Vav-Heh le dice a Moisés que construya una serpiente ardiente. Es decir, ¿qué es la serpiente ardiente? Es un arquetipo de la columna de las energías divinas de Cristo, que nosotros le conocemos como el Kundalini. Y esa construcción de la serpiente de bronce levantada en el desierto por Moisés mata a las serpientes ardientes y las sustituye para dar una nueva vida a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Todo esto lo que comentamos hace un momento, que nosotros tenemos que realizar nuestras propias energías interiores y llevarlas a cabo, realizarlas, hacer que asciendan y evitar que la serpiente, la tentación, las cuestiones egoicas transgredan esa realización. Por eso constantemente, fíjense, lo voy a llevar un poquito a la parte arquetípica. Zain, la palabra Zeus, vimos que era dinamismo, que era movimiento. Tenemos que salirnos de la zona de confort precisamente para pasar el umbral, para pasar la barrera y esforzarnos para llegar a la luz. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Esforzarnos, salirnos de la zona de confort. Y esta zona de confort tiene diferentes niveles. Por eso, dentro de la escala de los grados iniciáticos, cada vez que vamos escalando un grado, hay nuevas responsabilidades, hay nuevo trabajo aunado al que ya teníamos, precisamente para salirnos de la zona de confort en donde ya estábamos establecidos en cierto grado. Entonces, ya tienes un nuevo grado, tienes nuevas responsabilidades, tienes un nuevo que hacer. Salte otra vez ya de la zona de confort. Entonces, la tradición iniciática constantemente nos saca de la zona de confort. Constantemente. La tradición no va a permitir que te quedes ahí, a menos que realmente la persona diga yo hasta aquí me quedo y ya no le sigo, ya no puedo más. Pero la tradición iniciática constantemente te dice salte de la zona de confort en el grado que sea. Y todos sabemos que un cuarto grado es algo muy representativo de una zona de confort. Y todos lo tienen, cada uno a su nivel, pero ya más estricto, más definido, lo va a ser de un cuarto grado en adelante. Entonces, nosotros tenemos que conquistar nuestra Isha,
conquistar a nuestra esposa, a nuestra mujer, a nuestra tierra interior. Precisamente para poder resucitar, para poder ver la luz, precisamente como un individuo viviente, Hayat, que es Het, como un hombre verdadero viviente que está viendo la luz a partir del número 8. Muy bien, precisamente lo que estábamos comentando del 8 de Het, que es cruzar la barrera. Cruzamos el umbral del dolor, de una falsa percepción, y encontramos la luz, reencontramos el renacimiento. Por eso ahora nos explicamos por qué en la antigüedad las pilas bautismales eran octagonales, precisamente en símbolo de una nueva resurrección, de un nuevo renacimiento. Entonces, la palabra Hay es vida. Yod es la esencia y Het es el que franquea la barrera. Y bueno, esta palabra está formada también por las primeras letras de Het. Si nosotros vemos la palabra Het, sus primeras dos palabras es Hei y es Yod, que decimos que es vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la vida y la barrera son inseparables, porque la barrera es indispensable para el nacimiento del yo, es indispensable para el nacimiento de nuestra verdadera y original percepción, que es la unidad. Y precisamente la unidad, que es una palabra que ya vimos, que es la palabra Ejad, la palabra Ejad, que vimos que vale 13. La unidad es alcanzada por el hombre precisamente cuando integra, cuando integra las estructuras de una dualidad superada. Pero nuevamente vemos aquí a Het en medio, es la barrera. Es la barrera. Entonces, ¿cuándo vamos a alcanzar esa percepción de la unidad? Cuando nosotros hayamos integrado las estructuras en base a una unidad, es decir, en base a una dualidad superada. De esa forma, vamos a poder encontrar al hermano, que es la siguiente palabra, que es Ha, Aleph, Het. Dios, que es Aleph, y la barrera, que es Het. Entonces, podemos percibir al hermano. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás la dualidad y nos estamos viviendo desde la unidad. Aleph ya no está al final, sino está al principio. La palabra Ja. Y precisamente la palabra
La palabra head, la palabra head es la barrera, o podría ser la barrera, podemos dar una explicación de esta forma. La palabra head es al principio y bet, que es la dualidad, está al final. ¿Esto qué quiere decir? La palabra had, perdón, la palabra had, perdón, me salté, la palabra had quiere decir punta. Es decir, que Dios se hace punta si nosotros nos volvemos punta en sí mismos. Es decir, que mientras nosotros estemos pasando las barreras, vamos a poder realizarnos en el plano terrenal. Y vamos a acceder a Dalet, es decir, a las puertas de las diferentes dimensiones. Y la palabra Job que también quiere decir seno, la palabra Shad, como lo vimos anteriormente, y la palabra Job también quiere decir seno. Solamente que en este caso Job también viene a representar la parte oculta. De ahí viene la palabra Ahavá, que significa ocultarse. Aleph, aquí está al final, es la esencia de la vida. Entonces, ¿en dónde está la esencia de la vida? Oculta en la dualidad, Bet. Por eso de ahí también vemos la palabra Ahavá. Ahavá, que quiere decir Eva. Es el nombre que le puso, Adán a Isha, a su mujer, Eva. Y que también comienza con la letra Het. Es el nombre dado por Adán a la mujer después de la caída. Si nosotros lo observamos, es Het, Vav, Hei. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros observamos la palabra Java, las últimas dos letras Vav y Hei, son las últimas dos letras del nombre de Dios. Encontramos Yod Hei y luego Vav Hei. Y precisamente Het hace la barrera ahí. Het hace la barrera entre los primeros 15, es decir, Yod Hei, Yod vale 10, Hei vale 5, son 15. Het hace la diferencia entre 15 y los 11, que es Vav 6 y 5 Hei. Nuevamente en Java, Ahava, Eva, hace la diferencia. Es decir, entre la conquista de lo divino y la conquista de nuestro interior, de nuestra propia realización.